¿qué tal? Hoy dentro de nuestro canal habitual vamos a ver con Javier también otro de los jinetes del apocalipsis. En este caso se trata de la guerra. A ver, Javier, comencemos por el principio. ¿Qué es la guerra? Como siempre empezamos. Bueno, este es el tercer caballo del apocalipsis. La guerra es un conflicto generalmente armado en el que intervienen dos o más partes y se aplica a una lucha o enfrentamiento armado entre países o grupos de personas. Con este significado se utiliza la guerra para formar conceptos como guerra civil, buque de guerra, prisionero de guerra o posguerra, o preguerra también, ¿no? Muchos tienen esa raíz, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se inicia una guerra? Bueno, tienen como origen múltiples causas, entre las que suelen estar el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, dirimir disputas económicas, ideológicas o territoriales. Sobre todo la segunda, económicas, siempre. Sí, casi siempre es lo mismo. Bueno, vamos a ver, ¿qué es la guerra y qué consecuencias tiene? Es un conflicto que se extiende por mucho tiempo, deja ciudades completamente destruidas o devastadas. Además, se produce la ausencia de un elemento tan esencial como son los medios de producción y de supervivencia, es decir, los terrenos quedan infértiles y la inseguridad alimentaria se eleva considerablemente. No tenemos nada más que ver, después de 16 meses ya, ¿no?, de guerra, lo que está quedando en Ucrania. Ah, del genocida ruso, ¿no? Sí. Sí, menudo. ¿Cuál es el motivo de la guerra, aparte de lo que Putin dice que es? Bueno, las guerras surgen de un conflicto entre grupos organizados que recurren a la violencia para imponerse. La palabra está súper bien dicha. Para imponerse. Es el caso de la actual agresión de Rusia contra Ucrania. Muy bien. Pues sí. ¿Cómo afecta la guerra, diríamos, a la humanidad? Cuando ya es una cosa que estamos hablando de mayor categoría, ¿no? Ciudades destruidas, regiones devastadas, terrenos infértiles y ausencia de medios de producción y supervivencia son algunos de los, digamos, postales más habituales cuando nos acercamos a una guerra o intentamos, entre comillas, comprenderla. No sé quién puede comprender una guerra, pero ahí está. ¿Qué tipos de guerra podemos hablar? Generalmente se conocen como ¿qué? Guerra convencional. Este tipo de guerra se presenta cuando los ejércitos de dos o más estados rivalizan entre ellos a través de un conflicto armado. Siempre que se llega a no tener ningún tipo de razón, entonces es el conflicto armado. La guerra civil, la guerra de invasión, como la que tenemos ahora en Europa, guerra armamentística y guerra psicológica, que se han empleado todas estas guerras, todas. Claro, sí, todas van a lo mismo, sí. ¿Qué beneficios entonces lleva esto, una guerra? Bueno, desde luego es economía pura y cruda. Simplificando, las guerras las resolverían al menos dos problemas. Si un grupo consigue expulsar a sus vecinos o diezmar sus efectivos, habría más territorio, más tierra a disposición y, naturalmente, más pescado, más carne y más medios de subsistencia para el ganador, porque para el perdedor no hay nada. Eso es lo de siempre, ¿no? Desde que el hombre es hombre. ¿Qué pasa después de la guerra, Javier? Es un periodo que transcurre tras un conflicto armado o una guerra lo suficientemente intensa como para desencadenar una situación de penuria, de crisis económica y social, que no finaliza hasta que alcance una recuperación económica uno y otro estado. Si no hay recuperación económica, la guerra va a terminar. ¿Qué cosas no se pueden hacer en la guerra, aunque se las pasan por la cruz? Lo hemos visto en la televisión continuamente en los últimos 18 meses. Se prohíbe matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate. Determinan que los trabajadores sanitarios, sus vehículos y sus hospitales dedicados al tratamiento humanitario no deben ser ni atacados ni bombardeados. Se prohíbe la tortura y el trato denigrante a los prisioneros. Todo lo contrario que está haciendo Rusia.
todo lo contrario. ¿Qué derechos se protegen en guerra? Bueno, yo creo que con esto vamos a terminar. Se reconoce el derecho de la población civil a obtener protección con ayuda o sin ayuda. Necesitan esa protección. Se deben tomar todas las medidas posibles para evitar cualquier daño a la población. Sus casas o sus medios de subsistencia deben de persistir, así como las fuentes de agua, de cultivo o de ganado, para poder comer. Bueno, ya sabemos que en 2022 tenemos La guerra esta guerra, de Rusia. pero sigue habiendo... No es el único otras. conflicto armado, la verdad, no es el único conflicto armado. Por lo menos que yo sepa, hay en el año 22, estamos en el 23, pero del 22, 10 guerras son las que se han mantenido. Ese conflicto más reciente, además, es el único que tenemos ahora. El ucraniano, pero antes fue Afganistán. Hasta luego. Venga, hasta pronto, hasta pronto.